Muy buenos días, queridos estudiantes. Quien les habla es la profesora Hortensia Castro. Hoy nos vamos a enfocar en un nuevo tema que titula Materia. Este tema especialmente es puro teórico. No vamos a llevar funciones como los anteriores temas. No vamos a hacer fórmulas, tampoco vamos a nombrar en las tres maneras. Eso lo van a trabajar el próximo año. Por lo tanto, yo les pido que vayan repasando sí o sí la tabla de metales y no metales para que no tengan problemas en asimilar esos contenidos, que hemos llevado dos, pero hay muchos temas más por conocer. Entonces nos enfocamos en este tema, materia. Iniciamos con la pregunta, ¿qué es materia? Materia es todo, cualquier objeto que tiene masa y ocupa un determinado lugar o espacio. Eso es materia. ¿Nosotros somos materia? Sí, tenemos masa. Por ejemplo, la masa que nosotros tenemos lo expresamos en kilogramos. Ocupamos un espacio en mi casa. O sea, sí o sí estamos ocupando un espacio en determinado lugar. Ese lugar puede ser tu casa, tu patio, en donde uno está en movimiento, ¿no es cierto? Aquí tenemos otros objetos, el imán, tenemos aquí otros objetos más pequeños. Todo lo que ocupa un espacio es materia. ¿Y qué no puede ser materia? El sentimiento no es materia, ¿no es cierto? La tristeza, la felicidad no es materia. Ahora, algunas propiedades de la materia. Específicas o intensivas, una de las propiedades. El segundo, generales o extensivas. Específicas o intensivas se refiere a las propiedades particulares que tiene la materia. No se pueden medir, no es medible esas propiedades. Lo podemos sentir con nuestros órganos de sentido que tenemos. Por ejemplo, el olor. Yo no puedo medir el olor. No se puede, no hay una unidad que mide el olor. Entonces, por eso pertenece a propiedades intensivas. Y uno de los sentidos que me permite sentir el olor es el sentido del olfato, densidad, que está relacionado a la masa y el volumen que tiene el objeto, es la densidad. ¿Qué más? Punto de ebullición. Cuando la materia se convierte, cuando se expone a temperaturas altas, se convierte de líquido a gaseoso. El sabor tampoco es medible, no puedo medir el sabor. Y el sentido que me permite sentir el sabor, el sentido del gusto. El color. Todas las materias se caracterizan por tener un color particular. Incluidas las personas, tenemos colores particulares, tal vez similares a nuestros semejantes que están en nuestro entorno. Estoy hablando de personas, todos tienen un determinado color. Entonces, eso es propiedad intensiva. Y el sentido de la vista me permite visualizar los colores de las materias. Punto de fusión es cuando se convierte de estado líquido a sólido, cuando empieza a congelarse. Coeficiente de solubilidad es cuando la materia es soluble o no en determinado líquido o gaseoso. Índice de refracción, ¿con qué velocidad llega la luz o pasa por la materia? Por ejemplo, cuando son cuerpos transparentes, la luz pasa a una velocidad inmensa, pero si el cuerpo no es transparente y es opaco, es muy diferente el fenómeno. Entonces, todas estas características ya mencionadas pertenecen a propiedades específicas o intensivas y no se puede medir alguna de esas propiedades, como el olor, el color, el sabor, y además nos podemos sentir estas propiedades con nuestros sentidos. Otra propiedad que mencionaba anteriormente son generales
o extensivas. Como dice aquí, comunes a todos los materiales. O sea, todas las materias tienen también estas propiedades extensivas. Se refiere a lo externo. Depende de la cantidad de materia. ¿Qué quiere decir? Todas estas materias, toda la materia que existe, se puede medir. O sea, en esta propiedad extensiva se puede medir. Se puede saber, por ejemplo, la cantidad de masa que tiene la persona, por ejemplo, si quiere saber la masa corporal, entonces lo que tiene que ir es buscar una balanza y le va a decir cuántos kilogramos. Ahora, si quiere tomar un objeto, por ejemplo, una pelota, quiere saber la cantidad de masa de la misma manera. Entonces, todas las materias sí se puede medir. También saber el peso. Señoritas y jóvenes, masa y peso no es lo mismo. Muchas veces nosotros utilizamos, me voy a ir a pesar cuánto es mi peso. No, no es lo mismo. Lo correcto es decir, quiero saber mi masa corporal, no mi peso, ya es muy diferente. Peso significa la fuerza, ¿ya? También en una materia se puede saber el volumen. ¿Qué es volumen? El espacio que ocupa. Uno de los ejemplos, por ejemplo, que podemos decir que yo tengo en mano un borrador y en la otra mano tengo un papel de hoja. ¿Cuál de las dos materias tiene más volumen? La respuesta va a ser la hoja de papel, porque ocupa más espacio. Pero ¿cuál de las dos materias tiene más masa? El borrador, ¿no es cierto? Entonces se puede hacer estos tipos de comparaciones en los objetos y también se puede medir. Longitud también se mide la distancia, por ejemplo, utilizando las unidades de centímetros, metros, milímetros. Por ejemplo, si nosotros queremos saber nuestra longitud, qué tanto he crecido durante estos meses que no he salido de mi casa y estaba prácticamente encerrados por cuidar nuestra salud, entonces pueden saber ustedes cuánto han crecido o no han crecido. Entonces, cada materia se puede medir. O sea, las propiedades extensivas se refieren a que las materias tienen o dependen de la cantidad de materia y están relacionados con su estructura externa. Ahora vamos a conocer otras propiedades de la materia. Esto es muy importante porque van a realizar actividades con relaciones. Otra de las propiedades físicas y propiedades químicas. En propiedades físicas, por ejemplo, nosotros vamos a ver, podemos sentir en la materia el color, el olor, la densidad, como yo decía anteriormente, solubilidad, viscosidad, estado físico, si está en sólido, líquido, gaseoso, o la temperatura, si es demasiado elevada o es demasiado baja. Entonces, físicas. Ahora, propiedades químicas, por ejemplo, la oxidación, reducción, combustión, neutralización, polimerización, fermentación y fotosíntesis. Una de las diferencias, por ejemplo, en propiedades físicas puede haber cambios en la materia, pero es reversible aún. O sea, la estructura interna de la materia no se modifica. Por ejemplo, la temperatura, vamos a tomar en cuenta esta característica. Supongamos que yo tengo un vaso de agua y ¿qué es lo que yo voy a realizar? Voy a ingresar a la congeladora de mi heladera por unas cuantas horas. ¿Qué sucede? Cambia de estado, ¿no es cierto? Cambia de estado, pero si vuelvo a sacar el
El hielo que estaba en estado sólido se convierte en líquido, ¿no es cierto? Pero no cambia. No cambia su estructura interna. Entonces es física, no va a cambiar. Pero si yo me voy a la parte de propiedades químicas y oxidación, agarro un clavo y lo dejo ahí en el intemperie, donde lo que lo que va a dar es la humedad, el aire que tiene oxígeno, una cantidad de oxígeno, y que va a pasar a oxidar. Y va a estar tiempo, meses, en el cual la estructura interna del clavo se va a empezar a desgastar. Entonces posiblemente ya sea irreversible, es decir, que no va a volver a ser como era antes. Eso es la diferencia. En propiedades físicas sufre cambios, tiene características, pero no se modifica su estructura interna, mientras que en propiedades químicas sí. Vamos ahora a pasar a estados de la materia. Estados de la materia hay tres principales. Uno que es sólido, líquido y gaseoso. ¿Qué quiere decir estado de la materia? Que la materia puede estar de tres formas. Puede ser en sólido, líquido o gaseoso. En sólido tenemos aquí un compuesto. Y ese compuesto puede ser en las tres materias, que es el agua. Puede ser sólido en cubo de hielo, ¿cierto? Cuando se expone a menor temperatura. Tiene su propia forma. Puedo palpar, puedo sentir. O sea, puedo sentir, por ejemplo, sus propiedades intensivas, palpar, va a ser frío, va a ser liso, ¿qué más? Puedo observar el color, el volumen, qué tamaño es, si tiene masa, qué cantidad de gramos o kilogramos va a tener. Entonces, puedo sentir sus propiedades intensivas del sólido. Del líquido, también, pero tiene que ver mucho con su forma de acuerdo al recipiente en el cual se encuentra el líquido. ¿Ya tiene volumen? Sí, también depende del recipiente. ¿Tiene volumen? También tiene masa. Por ejemplo, nosotros cuando compramos soda, Coca-Cola mayormente nos gusta, y tiene masa. Ahí me dice, en este caso lo expresa en litros, ¿no es cierto? Es líquido. 2 litros de tantos, promoción más 500 ml, ¿no es cierto? Entonces sí se puede medir. Ahora, gaseoso, no tiene, forma propia, no tiene volumen, pero sí tiene masa. Ya. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, en sólido tenemos varios ejemplos. Un hueso que tiene su estructura ya definida. Puedo sentir, por ejemplo, sus propiedades intensivas. También extensivas. Puedo medir la longitud de este hueso. En intensivos el color, el volumen, la pelota, el cubo de hielo, la roca. Tenemos una lata, guitarra, que no se puede modificar su forma, ya está establecida la silla también. Ahora en líquido, gotas de agua, chocolate caliente. Por ejemplo, está en un recipiente, una taza, y si yo quiero cambiar una taza más pequeña, puedo cambiar. Entonces, se puede variar la forma del líquido dependiendo del recipiente en el cual se encuentre. Tenemos jugo de naranja en una botella, pero si yo quiero cambiar de forma y lo voy a vaciar un vaso, entonces va a ser diferente la forma. Ahora, gaseoso, el viento está en estado gaseoso, o el aire, el globo, el vapor, el globo de aire. En este caso el globo de aire tiene una forma, ¿no es cierto? También depende del aire, depende del recipiente en el cual está, pero es muy distinto al líquido. Tenemos aquí algunos ejemplos de... A ver. Ya, aquí vamos a ver cambios del estado de la materia. Si bien dijimos que
la materia puede estar especialmente en tres estados: sólido, líquido y gaseoso. Hay otros dos más que existen, ya, pero no nos enfocamos en los tres. Ahora, puede sufrir cambios de estado una materia. No siempre puede ser, por ejemplo, líquido, 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 no. O puede ser sólido, sólido. No estoy generalizando todas las materias, algunas materias, ¿ya? Por ejemplo, tenemos aquí cubitos de hielo que están en estado sólido y que ha sido, ¿cómo les puedo decir? Tratado el líquido que anteriormente era a temperaturas bajas, por eso se ha vuelto sólido. Y se convierte a líquido, entonces la temperatura ya, va a cambiar, ¿no es cierto? Porque este hielo se vuelva a ser líquido, la temperatura tendría que cambiar. Y ese cambio de sólido a líquido se llama fusión. Fusión. Ahora yo tengo un vaso de agua, pero que hace tanto frío, pongamos, y quiero tomar un vasito de, una tacita de café. Entonces voy a exponer a una temperatura más alta en mi cocina. ¿Y en qué se va a convertir? Casi el 25% se convierte en vapor, en gaseoso. Entonces, cuando una materia se convierte de líquido a gaseoso, se llama vaporización. Está existiendo un cambio de estado. Otro. ¿Qué también me encuentras? Cuando el aire, cuando el líquido cuando se vuelve en gaseoso, se evapora, ¿no es cierto? Sube el vapor al aire y por cambio de temperatura se vuelve en líquido. Por cambio de temperatura se vuelve en líquido. Es decir, el cambio de ese estado se llama condensación. Por ejemplo, este cambio lo podemos observar en épocas de lluvia. El río que es caudaloso, está corriendo sin detenerse el agua por su cauce, y ahí se eleva la temperatura. Supongamos que llega hasta 37 grados centígrados. ¿Qué pasa? Se evapora el agua, sube al ambiente, a la atmósfera, y hay un cambio de temperatura y empieza a volverse líquido. Y ese líquido va a empezar a caer en forma de gotas, es decir, que va a llover, y eso se llama condensación. Y eso sucede cuando llueve, ¿no? Condensación. Otro cambio de estado. Cuando el líquido se convierte a sólido. Yo tengo, supongamos que yo me dedico a vender en épocas de calor, en verano, hielo, porque mis vecinos buscan para hacer sus refrescos. Entonces, lo que yo hago es agarrar un recipiente con agua y voy a ingresar al congelador de mi heladera y se va a convertir en sólido. Ese cambio de estado del líquido a sólido se llama solidificación. Y lo mismo aquí, ¿no es cierto, señorita Siobenes? La misma explicación, fusión, cuando pasa de sólido a líquido, cuando el hielo se expone a temperaturas altas, se va a volver líquido. Ahora, en licuación o condensación, cuando el vapor de agua se convierte en líquido. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo muy interesante. Cuando ustedes están cocinando, o su mamá cuando esté cocinando, verifiquen. Cuando hierve el agua, el vapor se asienta en la tapa de la olla. Y cuando la temperatura baja, supongamos que ya terminó de cocinar, y agasan la tapa y si lo van a observar, hay gotas de agua.
Entonces el vapor de tanto hervir y bajo hubo un cambio de temperatura, se vuelve líquido. Eso se llama condensación. Evaporación es cuando el líquido se convierte en vapor. Y solidificación, el líquido a sólido. Como ya les he explicado, yo voy a depositar agua en mi congelador, en mi heladera, para mi refresquito, limonada, y ese agua se va a convertir en sólido, en este caso en cubitos de hielo. Algunos cambios más de la materia que quiero mencionarles, queridos estudiantes. La materia, cambio físico. Cambia del tamaño, la forma o el estado y sigue siendo la misma sustancia. ¿No es cierto? Dice, cambia el tamaño, la forma o el estado, pero sigue siendo la misma sustancia. Por ejemplo, el agua. El agua, partir un fósforo, partir una naranja. Analicemos esto de acuerdo a este concepto. Esto es cambio físico. En lo físico puede cambiar, dice, ¿no ve? Su forma puede cambiar, su estado puede cambiar de sólido a líquido, de gaseoso a líquido, puede cambiar, pero va a seguir siendo la misma sustancia. El agua. Una de las características del agua, por ejemplo, lo podemos observar en los tres estados. En sólido, en líquido, en gaseoso, pero va a ser la misma sustancia, va a ser el agua, ¿no es cierto? No va a cambiar a otro nombre, no, va a seguir siendo agua. Partir un fósforo, puedo hacer un fósforo, lo voy a partir, va a seguir siendo fósforo. Partir una naranja, me compro una naranja del mercado y lo voy a partir para extraer el jugo y va siendo así de naranja, ¿no es cierto? Puede cambiar la forma, todo, pero la sustancia no cambia. Eso es cambio físico. Ahora, cambio químico. Una o más sustancias se transforma en una sustancia totalmente nueva. Esto es muy diferente al cambio físico. Por ejemplo, si ve quemar el fósforo, ya no va a volver a ser como antes. Su estructura ya va a cambiar. Cocinar una papa. Por ejemplo, yo me hago una papa frita. Pero ya cambia su estructura, su forma. ¿Sí? Ya no va a ser... ya, por ejemplo, la papa ya va a estar, si yo quiero hacer papa frita, ya va a estar mezclado con sal, con aceite y además va a estar expuesta a una temperatura alta, entonces ya cambia totalmente su estructura externa y va a ser irreversible. Yo no puedo decir, tengo papas fritas, pero solamente voy a comer esto y la voy a volver a convertir en papa para mañana. No se puede. Y en algunos casos el cambio químico es irreversible. Quemar un papel. Si yo voy a quemar un papel que es materia, ¿será que va a volver a hacer lo mismo que antes? No. No, va a ser irreversible. Entonces, es muy importante tomar en cuenta también estos cambios que sufre la materia físico y químico. Físico que sufre cambios en la forma, en el estado, pero sigue siendo la misma sustancia. Pueden ser reversibles en algunos casos, pero siguen siendo la misma sustancia. Mientras en cambio químico ya va a haber otra sustancia nueva. En muchos casos es reversible. A ver, vamos a ver algunos ejemplos. Tenemos aquí cambios químicos, fotosíntesis, lo que sucede es fenómeno en las plantas, que es muy importante, que gracias a ello se purifica el oxígeno, el medio ambiente. Eso es químico, respirar. Respiro el oxígeno y voy a expulsar el dióxido de carbono. Encender una cerilla es químico, porque le voy a encender y ya va a cambiar su estructura. ¿Qué más? Cocer un huevo, una verja se oxida, químico. Y cambios físicos, fundir hielo,
va a seguir siendo agua, cortar el papel va a seguir siendo papel, por más que ya no tenga la misma forma, encender una cerilla, que dicen, en este caso la cerilla sí ya no va a ser, pero esta parte de aquí va a seguir. Disolver azúcar en el café. Entonces, no es lo que estoy mencionando, es que todos son. Aquí está mezclado. Por ejemplo, fundir hielo es físico. Cortar papel es físico. Encender una cerilla es químico. Disolver azúcar en el café. Hervir el agua también es físico. Romper una piedra es físico. Estirar una gomita es físico. Algunos que son químicos y otros físicos. Ahora, vamos a enfocarnos a otro punto que es mezclas. Mezclas se refiere cuando está formado por dos o más sustancias simples. Mezcla. Entonces yo te digo, anda a mezclar, por favor. Anda a preparar cemento. Vamos a levantar un muro. Entonces, ¿qué es lo que uno va a hacer? Mezclar arena, agua y cemento. ¿Cuántas sustancias están? 3 sustancias, ¿no? Entonces, eso es mezcla. O anda a preparar café, por favor, pero bien salito. No quiero salito. Entonces, ¿qué es lo que van a mezclar? Agua, primero van a hacer hervir, café y azúcar. Y es mezcla de 3 simples, sustancias simples. Entonces, eso es mezcla. Ahora, hay 2 tipos de mezclas. Homogéneas, heterogéneas. Homogéneas. Homogéneas, como su nombre lo dice, homo, su aspecto es el mismo en toda la mezcla. Tiene toda ella igualdad de composición. ¿Qué quiere decir esto? Nos vamos a enfocar esta imagen. Aquí tenemos agua y vamos a disolver azúcar. Al mezclar y disolver, ¿será que vamos a poder ver el azúcar en el líquido que hemos disuelto? No, va a aparecer lo mismo. Entonces, en mezclas homogéneas, las sustancias que se han mezclado no son visibles. Parecieran que fuera solamente unas sustancias que formaría parte de esa mezcla. O sea, no son visibles. Uno de esos ejemplos, por ejemplo, podemos ver es el alcohol y el agua. Sé que he mezclado 2 sustancias diferentes, pero no se lo puede observar a simple vista el alcohol, la cantidad de alcohol y el agua que estén en el envase. No se puede observar. Entonces, a eso le llamamos mezclas homogéneas. Otro ejemplo, sopa de verduras. Bien hervido, sopa de verduras. Y no se puede distinguir, por ejemplo, algunas verduras. ¿Qué es esto, no es cierto? No se puede. O sopa de verduras, pero licuada, a eso me refiero, licuada. Entonces, no se puede. O mayonesa. Mayonesa, no puedo observar, porque una de las ingredientes principales de mayonesa, por ejemplo, es el huevo, el limón, aceite y otros, no se puede observar a simple vista en la mezcla. Ahora, en heterogéneas, muy al contrario, sí se puede observar a simple vista las sustancias que componen la mezcla. Por ejemplo, tenemos aquí el aceite y el agua. Sí se puede observar porque no se pueden mezclar estos 2 líquidos. Por eso se le llama también inmiscibles, 2 líquidos que no se pueden mezclar. Fíjense, el aceite suspende en la parte superior y el agua en la parte inferior. Sí puede observar qué sustancias intervienen en esta mezcla a simple vista, ¿cierto? Otro ejemplo, cuando yo voy a mezclar, por ejemplo, me preparo, a ver. Preparo arena con agua. Arena, pero de las granuladas. En un instante, claro, tal vez puede ser que no se observe bien, pero después empiezan a separarse. La arena empieza a bajar en la parte inferior
y en un rato puedo observar la mezcla. Entonces, eso es la diferencia. Tenemos aquí algunos ejemplos. Por ejemplo, tengo una sustancia 1, que es el poroto. Después tengo sustancia 2. Voy mezclando, mezclando, mezclando. ¿Puedo observar esas dos sustancias en el plato? Sí, entonces, ¿qué va a ser? Heterogéneo. Tengo aquí otra sustancia, agua. Y voy a empezar a disolver con otra sustancia, con el poroto en un vaso. ¿Puedo observar la mezcla? ¿Qué sustancias componen? Sí, ¿no es cierto? Entonces es heterogéneo. Ahora aquí otro. Tengo sal como sustancia 1, sustancia 2 tengo agua y voy a disolver en un vaso de agua. ¿Puedo observar lo que es la sal en el agua? No, pareciera que fuera solamente un líquido. Entonces, esa es homogénea, en la que no se puede distinguir sus componentes. Aquí tenemos otro ejemplo, mezcla homogénea, agua más azúcar. No se observa los componentes de esta mezcla. Mezcla heterogénea, sí. Aquí tengo arroz, tengo frijoles. Sí puedo observar, se llama heterogénea. Por último, métodos de separación de la mezcla. Puedo separar, sean homogéneas o heterogéneas. Uno de estos métodos es tamización. La tamización nos permite separar, por ejemplo, una mezcla de componentes sólidos, pero de diferentes tamaños. El tamiz detiene y separa a las de mayor tamaño. Por ejemplo, cuando las personas hacen masitas, preparan pan, siempre tienen que tamizar con una coladora, ¿no es cierto? La harina a veces trae partículas más grandes, entonces lo que hace es que quede en el tamiz o coladora, que lo llaman también. Entonces, a ese método se le llama tamización. O los albañiles, cuando van a revocar, por ejemplo, el muro, y necesitan tener arena fina, y lo que tienen que hacer es tamizar un cernidor. Entonces, eso también se llama tamización. Imantación. La imantación se usa para separar, por ejemplo, una mezcla con componentes sólidos en la que una de ellas contenga hierro. El imán atrae y separa de esas partículas de las demás. Por ejemplo, me permite el imán separar un instante cantidad de clavos que es hierro, que siempre va a ser atraído por el imán, de una cantidad de plásticos que lo tengo ahí. Entonces, esa separación se llama imantación. Filtración. Filtración se usa para separar, por ejemplo, una mezcla de sólidos y líquidos. Los sólidos son retenidos por el filtro. Muchas veces se utiliza un embudo, o cuando ustedes preparan un refresco no sé, de naranja, lo exprimen primero en la jarra, lo que tiene, por ejemplo, la naranja es pepas, entonces para que no esté incluido más las pepas en la jarra, lo que hacen es colar, en palabras vulgares, y utilizan el embudo o la misma coladora, pero están filtrando el jugo y se queda lo que es lo sólido, las pepas, ¿no es cierto? Entonces podemos llamarlo filtración. Decantación permite separar mezclas de líquidos con diferentes densidades, es decir, densidades, volúmenes. Al reposar la mezcla, los componentes más densos se depositan en el fondo del recipiente. Tenemos aquí otros métodos de separación. Aquí tenemos magnética, como ya había dicho, arena y hierro, son los ejemplos también, que tengo el hierro mezclado en la arena y quiero separar el hierro. Lo que hago es agarrar un imán y todo lo que es el hierro empieza a pegarse o atraer el imán al hierro. Evaporación.
Lo que yo hago es separar sustancias que están mezcladas con líquido que se evapora. Sal y agua. Cuando nosotros evaporamos esta mezcla, en la sal se va a quedar en la parte, en el envase y el líquido se va a empezar a evaporar. Destilación, separar dos líquidos diferentes. Por ejemplo, con este método puedes separar una mezcla de homogénea, agua y alcohol, y el agua se va a quedar en un recipiente y el alcohol en otro recipiente. Es destilación. Bueno, jóvenes, aquí termina el tema. Espero que sea entendible. A continuación voy a explicar la actividad que van a realizar durante 2 semanas. Bueno, se les va a facilitar el tema para que puedan leer. Y la actividad está, el tema está dividido en 3 partes. ¿Ya? Entonces va a haber 3 actividades. Una de las actividades, por ejemplo, inicia de aquí. Ya van a responder el cuestionario solamente hasta este punto. ¿Ya? Luego, dice aquí, observa la imagen y responde. Van a observar bien la imagen y van a responder qué es lo que observan. Después van a elegir solamente una respuesta, un inciso. Después leen con atención y dicen cuál es falso y verdadero. Lo mismo aquí, ¿cuáles son cambios físicos o químicos? Ustedes van a tiquear cuál es físico-químico. Después, ¿qué cambio es reversible y irreversible? Aquí me van a anotar en ese espacio en blanco. Después dice, la actividad 1 a presentar hasta la próxima semana 9 de septiembre. Más el resumen del tema, de todo el tema, con dibujos. Ya no me van a hacer subtítulo y el resumen o copia del concepto. No. Lo leen detalladamente qué es lo que menciona el concepto y lo representan con dibujos. Eso para la próxima semana. Luego, la segunda parte empieza desde la clasificación de la materia, después las mezclas, es cortito, la segunda parte. Ojo, aquí en la actividad 1 van a resumir todo el tema, ¿ya? Con dibujos. Y la actividad se van a enfocar ya por fecha que ya va mencionando. En la actividad número 2 van a clasificar, por ejemplo, si son mezclas homogéneas, heterogéneas. Después, de acuerdo a los cambios de estado, van a realizar este crucigrama. Y dice, nota, presenta la actividad hasta el próximo miércoles 16 de septiembre. De aquí a 2 semanas. Y por último, técnica de separación. Es más cortito. Ya sería la actividad 3. ¿Cómo separaría las siguientes mezclas? Ahí están los ejemplos. ¿Cuál de las técnicas utilizarías? Y por último, esta actividad más. Y la fecha de presentación va a ser el 23 de septiembre y la evaluación del tema. ¿Qué más? Realizar un video demostrando tipos de mezclas homogéneas y heterogéneas. Y las diferentes técnicas para separar. Un reto que dices, bien, es un reto para ustedes para que puedan familiarizar. Yo sé que se hacen mezclas homogéneas, heterogéneas, pero muchas veces nunca lo hemos tomado en cuenta, que se llama, así que es un desafío para ustedes, señoritas y jóvenes. Van a mostrar estos tipos de mezclas y de qué manera los separarían, o qué técnica utilizarían para separar esa mezcla que van a demostrar. El video lo pueden hacer llegar conjuntamente con la actividad 1, conjuntamente con la actividad 2 o la última actividad, ¿ya? Entonces, eso es el trabajo del tema, de este tema, y con ello concluimos contenidos relacionados con química. Y después de este tema vamos a ingresar a física.
Así que, queridos jóvenes, ánimo a trabajar. Es voluntario, pero yo confío en ustedes de que están siempre predispuestos a adquirir nuevos conocimientos. Y eso es para ustedes, no es para su mamá, no es para mí, no, para ustedes. Bueno, queridos jóvenes, tengan un lindo día y conmigo será esta otra oportunidad, siempre prestos a escuchar y colaborar en cualquier duda que tengan.